sobre nuestra incultura. Estamos ante un texto del sociólogo positivista argentino Juan Agustín García, escrito en 1922. García fue novelista, historiador, sociólogo, historiador, también era abogado. Y bueno, era un clásico exponente de los intelectuales argentinos de esa época, ¿no? Podían escribir una novela o una obra de teatro y a la vez un tratado de psicología social o de sociología. Este texto, Nuestra Incultura, me parece que es uno de los más interesantes de este sociólogo, porque ahí es donde él hace una especie de balance, ¿no?, de la sociedad argentina. Un balance que termina siendo bastante pesimista. Pero bueno, veamos un poco cuáles son primero los fundamentos de la sociología de Juan Agustín García. En principio, él creía que para estudiar la sociedad había que estudiar al pueblo, entendido como la gente común y corriente, con sus costumbres cotidianas, con su vida cotidiana, ver qué es lo que pensaba, qué es lo que quería, en qué creía y cómo actuaba. Para García, cada persona tenía una estructura que digamos, psicológica o psicosocial, que se construía antes de los 25 años y que básicamente constituía por un conjunto de sentimientos, aspiraciones y deseos. Ahora, el conjunto de esas personas, digamos, en sociedad generaba lo que él llamaba una acción social por repetición. Y entonces de ahí salía un carácter colectivo, eh, que en este caso, obviamente, carácter colectivo de los argentinos. Eh, Él decía que ese carácter, esa argentinidad, digamos, tenía características muy definidas, que eran, por un lado, la creencia en el destino de grandeza de la Argentina, que venía de Mitre, que venía de los historiadores, que venía de los fundadores del país moderno, ¿no? Sarmiento, Mitre, Avellaneda. Por otra parte, un rasgo negativo, el desapego a la ley, que venía de todo lo que, de la herencia criollista, la herencia gauchesca, ¿no es cierto?, de la cual él era un gran crítico, ¿no? Uno de los principales problemas de la sociedad argentina o de los argentinos para García era ese criollismo, ¿no? Eran esas ideas y esas prácticas asociadas a la gauchesca, ¿no? Eh, eh, Otro elemento era lo que llamaban el deseo de fortuna, ¿no? Que en realidad, ¿qué significaba esto? Bueno, un cierto egoísmo, ¿no?, de las personas, querer tener una gran fortuna en términos de dinero, triunfar en la vida y no preocuparse mucho por lo que le pasa, o le pasaba al que tenía al lado de él. Entonces, estos rasgos eran, obviamente, tenían aspectos positivos y aspectos negativos. Otro elemento que para García era muy nocivo para constituir la argentinidad era el culto al coraje, que de alguna manera venía de todo lo que era la cultura del tango, la cultura de los orilleros, ¿no?, de los guapos. Es decir, por un lado tenemos los gauchos, por otro lado tenemos los guapos como elementos, digamos, generadores de malas prácticas o de incultura, como él mismo decía en ese texto, ¿no? Y después, por otro lado, a pesar de que era un admirador de Sarmiento y de Avellaneda, tenía una mirada bastante crítica sobre el sistema educativo argentino, instaurado a partir de 1880. Estamos hablando de alguien que era un intelectual del poder, era un intelectual de las clases dominantes, así que es muy interesante ver la crítica que le hacía justamente a los políticos y a lo que él llamaba en esa época la clase directora del país. Y él dice que el principal problema de la educación argentina se refiere básicamente a la primaria y a la secundaria, porque la universidad era solamente para la élite en esa época, ¿no? ¿Cuál era? Demasiada sobrevaloración de las ciencias exactas y naturales. Demasiado utilitarismo. Y por otro lado, una desvalorización de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, lo que él llamaba las ciencias morales, que básicamente tenían que ver con el estudio de la filosofía, ¿no es cierto? La moral asociada a la filosofía. El resultado de este sistema educativo, de esta manera de plantear la educación, era, para García,
formar hombres prácticos. Y justamente, sí, claro, tenía razón, o sea, Sarmiento quería formar hombres prácticos, sin ninguna duda. A pesar de que siempre dice, no, porque con esa educación enciclopedista se estudiaban los ríos de Europa y todo eso no es cierto. En realidad, lo que los positivistas de esa época fomentaron y establecieron fue, por un lado, esta idea de las ciencias naturales, ¿no? De las ciencias exactas, y por otro lado, las escuelas técnicas. Es decir, todo lo que tenía que ver con las tecnicaturas, con los oficios, ¿no es cierto? Y también, obviamente, después con la perspectiva de la ingeniería en la universidad, pero ya para los hijos de la clase dominante. Entonces, bueno, me pareció interesante. Vengo haciendo referencia a varios autores que hablan sobre la argentinidad y que plantean estudios sobre la argentinidad en el siglo XX. Y bueno, quizás puede servir el planteo de García para pensar algunas cuestiones con respecto a nuestra sociedad actual, aunque realmente yo creo que García se escandalizaría si viera nuestros índices de pobreza, ¿no es cierto? La decadencia total del sistema educativo en la que vivimos, en fin, la inseguridad, la total falta, digamos, de solidaridad social que existe en nuestro país. Pero eso será objeto de otra reflexión.